Bien, inició la grabación. Damos inicio hoy, martes 25, dentro de nuestra segunda jornada, segundo día de ponencias, pláticas, eh, en relación a la celebración de la Semana del Biólogo y de la Bióloga, panameñas, con relación a la celebración póstuma que tenemos nosotros todos los años, de unos 5 años hacia acá, en donde hemos hecho diferentes actividades a través de las distintas, los distintos días que han caído. A veces han caído jueves, viernes o sábado, y en esas fechas se han hecho simposios, eh, algún congreso, se ha hecho una cena de gala, que fue la semana, los años consecutivos, 2018 y 2019, y este año, dada la magnitud o situación acaecida con relación al COVID, entonces la Junta Directiva decidió poder ofrecerle algo totalmente gratuito, sin costo alguno, y con mucha calidad en cuanto a los profesionales que nos están acompañando, los ponentes, estas charlas que iniciaron el día de ayer, lunes 24, y que vamos a mantener toda la semana, hasta el día sábado, donde contaremos con participantes nacionales e internacionales, tanto de aquí como de profesionales que se han ido a estudiar al extranjero y colegas extranjeros que nos van a dar su aporte en sus especialidades. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales y Técnicos de Panamá, la FEDAP, la magíster Rebeca Yanis Orobio, es la que nos va a acompañar y vamos a platicar un poco acerca de qué es FEDAP, acerca de cuál es la historia en breves palabras, y la importancia que tienen las alianzas gremiales en este momento, dado que necesitamos la unión, necesitamos la integración de todos nosotros para poder salir adelante y exigir los beneficios que como profesional nos merecemos, brindando un servicio a nuestro país. Teníamos como primera instancia a la presidenta del Consejo Técnico de Ciencias Biológicas, la magíster Desiree Vergara, pero por motivos de labor, ustedes saben que nosotros los biólogos en algunas instancias tenemos que trabajar y trasladarnos a otros sectores. En el caso de la compañera Desiree, ella es la encargada de áreas protegidas de mi ambiente, por ende la asignan en ciertas ocasiones a giras, y en este caso ella se encuentra en Darién. Por ende, le pedimos, y creo que no va a ser nada complicado para una gran colega y experimentada magíster Rebeca Yanis, el poder brindarnos toda su experiencia en esta jornada. Me permito presentar entonces, para continuar con las palabras de la magíster Rebeca, un poquito sobre ella. Ella es profesora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, IMUC, en sus siglas. También es profesora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, ICRUP. Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. Mujer, profesional de la sociología con idoneidad número 8, expedida en el año 2003. Fuiste una de las primeras, Rebeca. ¡Wow! Digno de admirar, ¿ah? Ahora les voy a hablar un poquito de esa evolución también, Excelente. de los sociólogos y las sociólogas. La magíster Rebeca posee el título de licenciada en Sociología de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en Docencia Media Diversificada en Sociología, también de esta universidad. Posgrado en Docencia Superior en UDELAS. Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Especializada de las Américas en el 2011. Diplomados y especializaciones. Presidenta y fundadora de Consultora Yanis Orobio y asociaciones desde el año 2006 hasta la fecha. Especializada en seminarios, investigaciones de la parte social y de mercado, encuestas políticas y estudios de nivel científico con cláusulas de propiedad. Es secretaria en este momento del capítulo de Panamá
del SICA, en representación de la Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de Centroamérica, CEPUCA, FEDAP 2017-2019. Aún en este cargo. Como dirigente gramelista pertenece a la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, ACEUP, miembro de la FEDAP, presidenta de esta asociación, en 3 periodos consecutivos, 2017-18, 2018-19 y 2019-2020. Actualmente en este cargo y con rumbo a la reelección por 4 periodos en el 2020-2021. No, eso todavía no está decidido. Ha hecho un gran trabajo, Rebeca, al estar convocando a todos los profesionales que en aras de protección de sus gremios forman parte de esta poderosa asociación y nosotros, Coviopa, no escapamos de ello y formamos parte también de la FEDAP. Como expositora se pueden encontrar ponencias en diversas temáticas desde la sociología y ha participado en congresos científicos en universidades nacionales y extranjeras desde el año 2009 hasta la fecha, en temáticas como epistemología y género, violencia y participación de la mujer, pensamiento crítico, y bueno, también tiene una ampliación de la participación política, electoral y en partidos, de la realidad nacional y las formas de violencia contra la mujer, la ética profesional y defensa del ejercicio profesional, el oficio del sociólogo, entre otras temáticas que caracteriza la acción social de los nuevos tiempos. Este es el resumen que podemos mencionar de nuestra querida compañera, la magíster Rebeca Yanis Orobio. A partir de este momento, tiene toda la palabra para que pueda expresarnos acerca de FEDAP y la importancia que es pertenecer a este gremio dentro de las alianzas que uno como ONG, como gremio, en defensa de nuestros profesionales, requiere para tal fin. Adelante, Rebeca. Hombre, gracias ante todo. Felicitaciones de antemano. Entiendo que será el día 28 de este mes que están ustedes en su fecha, pero aprovecho la ocasión para felicitarlos y bueno, expresarles que el día de nuestra profesión es simplemente un día de reafirmación de nuestro compromiso con esa disciplina que decidimos voluntariamente nosotras y nosotros. Y esto, en el marco de la conmemoración de su aniversario, es importante que los profesionales de esta disciplina y de cualquier otra disciplina tomen un momento para reflexionar sobre el papel, el rol que jugamos los ciudadanos y las ciudadanas cuando egresamos de las universidades y nos hacemos profesionales pros, idóneos para el ejercicio de cualquier profesión. Y que ello implica una responsabilidad moral, ética y, por supuesto, penal y civil con ese ejercicio profesional al cual nosotros hacemos un juramento hipocrático una vez que obtenemos el título y, en definitiva, la idoneidad para ejercer, ¿no? De hecho, es importante aclarar que no basta obtener un título para hacerse de una profesión, usted tiene que obtener la idoneidad. De lo contrario, no puede ejercer, por lo menos en este país, en la República de Panamá. No sé, en otros países ese tipo de exigencias quizás es un poquito más flexible, ¿no? En algunas disciplinas. ¿Qué pasa con el ejercicio de las profesiones liberales en Panamá? Panamá, por su naturaleza y por su historia accidentada, ¿verdad? Con el surgimiento de la República a inicios del siglo XX, en 1903, en una situación muy sui generis de inicios de ese siglo convulsionado de la humanidad, nosotros nacimos como república y a la vez como un enclave colonial que, hombre, marcó sin duda alguna el recorrido del desarrollo histórico y de la evolución humana de las colectividades que conforman nuestro país, que no somos una cosa única, que no, y en ningún país del mundo existe
una sociedad, una nación con una homogeneidad identitaria única. Nosotros somos un país que, aunque no lo diga la Constitución, y eso es un tema que tenemos que resolver en el nuevo pacto social, nosotros somos una nación compuesta por varias naciones. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los mestizos somos los hacedores del poder absoluto y desconocemos la existencia de el resto de las naciones que viven en este territorio y que deben ser reconocidas por la Constitución. Hablamos de los pueblos originarios que son igualmente naciones. Entonces, bueno, tenemos muchos temas en los que nosotros y nosotras realmente en este siglo XXI ya se está terminando esta segunda década y nos hemos responsablemente abordado. Y la verdad que felicito a Ambioris por incorporar a la FEDA en este ejercicio que no se ha hecho antes. Ustedes son de las asociaciones, al igual que la mía, de las más nuevas en la federación, porque bueno, también somos de hecho gremialmente, en el ejercicio gremial de la defensa de la profesión, somos también nuevos en nuestro país, tanto los biólogos como los sociólogos. Así que hablamos, en realidad me toca hablar con ustedes de, a partir de situaciones muy similares entre mi profesión y la de ustedes, a diferencia de miembros de nuestra federación que tienen 100 años, la espía va a cumplir 101 años ahora en el 2020, y bueno, tenemos así asociaciones o colegios, depende de la denominación, pero para todos los efectos legales es lo mismo, y ahora les paso a explicar. Tenemos asociaciones que tienen 90 años y 80, son octogenarias muchas, y entonces nosotros somos de los más nuevos, pero no por ello implica que no tenemos la capacidad como para asumir la presidencia de esta federación. Yo espero que pronto también lo hagan los biólogos y los químicos y los colegios más nuevos que se han ido incorporando a la edad. Bueno, lo cierto es que me toca hablar hoy y aprovecho para saludar, no sé si estarán por allí, el profesor Frank Farnum, lo conocí recién, nosotros llegamos a la FEDAP, y entre las personas que pude yo identificar con cierto liderazgo e ímpetu de querer defender su profesión y su ley muy nueva en el escenario del imperio de la ley en Panamá, conocí yo al profesor Frank Farnum, y bueno, logramos tener una buena relación orgánica aquí en la FEDAP. Luego vino, después de él, que estuvo varios años representándolos a ustedes en la FEDA, Lidia González, que la verdad que tuvimos también un buen trabajo con Lidia en su presidencia, fantástico, fantástico. Y ahora imagínense, tenemos, por favor, el corolario aquí con el amigo que yo le dije, tú eres el próximo, y ahí está. Ambioris, sí, todas nuestras asociaciones requieren de no solamente liderazgos fuertes, también requieren de renovaciones interesantes, y que eso implica, hombre, hay que decirlo, y sin en lo absoluto menoscabar la importancia, la impronta de la experiencia de los adultos. Las juventudes traen ideas refrescantes, traen propuestas refrescantes a nuestras estructuras que a veces terminan un poco durmiéndose, porque la monotonía las termina por agotarlas. Y no lo digo solo por mi asociación, que surgió en la década del 90, y no fue hasta este siglo en que en el 95 surgimos nosotros, y no fue hasta este siglo XXI en que realmente pudimos tener unas nuevas generaciones que decidieron impulsar a CEUP, y entre esos impulsos estuvo la necesidad de plantearnos nuevos espacios para fortalecer el ejercicio de la sociología en Panamá, y decidimos entrar a la FEDA como lo decidió en algún momento con el Coviopa. No sé si estará todavía aquí, yo más nunca he sabido, creo que se llamaba Carlos Guerra, y creo que fue presidente de ustedes, ¿cierto?
Sí, Carlos Guerra, en los arbores del 2010, lo conocimos personalmente cuando todavía estábamos allá en el Centro Regional Universitario de Azuero. Él nos fue a hablar acerca de la importancia de estar agremiados y promocionar lo que fue la ley y que apoyáramos nosotros esta ley 17 de las ciencias biológicas, que era en defensa de todos nosotros y de los beneficios que se tienen ante la prestación de servicios en la institución pública. Entonces, no, y en la privada también, y en la en la privada. privada también. Claro. Entonces, en ese momento, él nos habló acerca de la conformación de capítulos para reforzar este movimiento del Colegio de Biólogos de Panamá a nivel nacional. Y desde ahí, bueno, se aprobó la ley 17 y de allí hasta acá han pasado 10 años, una década, en donde luego de varias luchas y de 3 presidentes, se pudo aprobar el escalafón salarial de las ciencias biológicas mediante un decreto ejecutivo, una resolución. Ay, Elian, déjame comer. Y que ahí, muy sufrido me consta a mí. Sí. Mira, justamente Carlos Guerra, que yo también lo conocí, yo diría que en el caso de ustedes es un pionero en el tema del gremialismo para los profesionales de las ciencias biológicas, no solamente porque llegó a reforzar un nuevo momento del colegio de Coviopa, que era previo a la ley, a esa ley que ustedes por fin alcanzaron, porque creo que en el 2009, si no me equivoco, es la ley de ustedes, y Carlos Guerra fue quien impulsó desde el Coviopa la necesidad para ese nuevo momento histórico de ustedes, inscribirse en la federación. Esa fue un impulso obviamente no solo de él, pero sin duda alguna allí estará en los libros de ustedes de historia el compañero Carlos Guerra, porque él fue el primer representante de ustedes ante la FEDAP. Y les hago esta historia, esta antesala, porque es importante para entonces luego ir a entender por qué. ¿Por qué Coviopa consideró y sigue considerando la necesidad de generar alianzas importantes con estadios, digamos, superiores a nivel federativo para no solo la defensa de la profesión, sino para realizar aquellas tareas cívicas que a veces la cotidianidad, por ejemplo, para una junta directiva, que ahora ya sabe lo que es bueno, Ambiori, para la cotidianidad de todas las tareas que tiene que realizar una junta directiva, siempre dejan de lado y obviado esa responsabilidad moral que tenemos los que egresamos de las aulas, de los claustros universitarios con esa sociedad a la que nos debemos. Y por eso es que se creó en el año 1983, el 25 de mayo de 1983, en medio de la dictadura. Bueno, digamos en la dictadura en un tiempo de apertura, en el año 83, apertura entre comillas, un grupo de profesionales de distintas disciplinas, al llamado que hizo el abogado, que no sé, creo que ahora es diputado, Hernán Delgado, era presidente del Colegio Nacional de Abogados en ese momento. Hernán Delgado realmente pensó que era el momento que nuestras asociaciones y colegios tuviesen un estadio de participación en la vida en sociedad más allá de nuestros pequeños nichos. Y era necesario, como en todos los países de la región latinoamericana y del mundo, generar una federación, o sea, generar un espacio para los profesionales y técnicos a nivel federativo, y se creó en el año 83 con ese llamado de el Colegio Nacional de Abogados, con Gilberto Bután, que estuvo allí con Hernán Delgado, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nacional de Enfermeras, los pilotos del Canal de Panamá, en el año 83 lo estoy hablando, y así, bueno, contadores, el Colegio de Farmacéutas, y acudieron a ese llamado al Colegio Nacional de Abogados muchísimas profesiones que dijeron sí, necesitamos un nivel federativo que nos refuerce, que nos afiance, que nos proteja,
que nos catapulte en nuestros intereses que son de todos, que son colectivos, que están respaldados por la Constitución y que a veces por nosotros estar cada uno en nuestra capillita, los golpes los sentimos a solas y a veces pueden ser mortales. Y la idea de crear una federación es que cualquier golpe de uno fuera el golpe de todos. Entonces, con ese objetivo surgió la federación en el 83, en dictadura, y luego de la dictadura, sin duda alguna, eso hay que reconocerlo, pues sí que se afianzó después de la invasión a Panamá, el ejercicio pleno de la federación que en sus primeros años estuvo total y absolutamente mediatizada, como todo, obviamente, durante la dictadura hasta el año 89, ¿no? Entonces, a partir del año 90, hombre, era necesario que todas las estructuras e instituciones sociales que existían en nuestro país en ese momento post-invasión renovaran sus formas, renovaran sus esquemas, renovaran sus metodologías de trabajo, y la FEDA no fue la excepción. Entonces, se entendió a partir de 1990 para acá, estamos hablando de 30 años, parece que fuera nada, pero sí que son 30 años, que han sucedido muchas cosas en la FEDA porque a diferencia de otras instituciones sociales y cívicas de nuestro país, esta ha sido una federación y que a mí me consta, si no, no estuviera aquí, se lo digo con toda honestidad, una de las pocas instituciones incólumes de esta sociedad panameña en que distintos momentos de estos gobiernos disque democráticos han pretendido penetrar esta federación y todas las veces han salido muy mal parados de sus intentos politiqueros de penetrar esta entidad, porque aquí siempre han habido, para suerte de la FEDA, presidentes y miembros en su junta directiva con muchísima moral como para entender que una cosa es la política partidista que la persona puede perfectamente, libremente, lo dice la Constitución, practicar, pero eso de la puerta para afuera de la federación. Entonces, sin duda alguna, hoy, cuando uno hace repaso de la historia de las instituciones, hombre, de seguro han habido momentos buenos y momentos malos, acá también, pero surgieron en momentos de situaciones muy complejas en las que la FEDA siempre optó por la posición que le exige el estatuto. Ahora les voy a hablar qué es lo que exige el estatuto. Y bueno, por supuesto, allí se tendrían que ir siempre los que no entienden que tienen que cumplir con el estatuto. Y ha pasado en algunas ocasiones, pasó en el gobierno de Martín Torrijos con la reforma a la Caja de Seguro Social, la Ley 51. También sucedió cuando se reformó el Código de Trabajo, y sucederá las veces que tenga que suceder porque el estatuto se tiene que cumplir. Entonces, este es un estatuto muy sencillo, sigue siendo el mismo de 1983, no se ha reformado nunca, y en algunas ocasiones lo han discutido, sobre todo aquellos que han querido penetrar la federación, y todo el mundo ha dicho, mira, si la Constitución de los Estados Unidos tiene más de 3 siglos y a nadie se le ocurre cambiarlo y a ellos les funciona. Esto no funciona perfectamente con los pocos artículos que tiene, pero son lapidarios cada uno de esos pocos artículos que tiene allí. Y por tanto, allí no hay nada que cambiar. Porque lo que sustenta la federación es el interés colectivo, el interés de la mayoría por encima del interés de los particulares, y el respeto a los derechos humanos, que eso tiene que estar perfectamente entendido por todas las partes, ¿no? Y por supuesto la autonomía absoluta de las decisiones que se tomen en esta federación. Entonces, así se funciona, yo creo que hasta el siglo 22 o 23, no sé, cómo será después, no estaremos.
Así es, Entonces, así es. Rebeca, déjame hacer una breve pausa. Vamos a responder dos preguntas súper sencillas, pero que a la gente todavía que no entiende lo que es FEDAP o la alianza que tiene Coviopa con ustedes en cuanto a el gremio. Tenemos en pantalla la junta directiva para este periodo, tu tercer periodo, en donde tú estás acá atrás, y está conformada por un grupo selecto de distintos profesionales, distintas ramas, multidisciplinarios, y tú estás acá dando una entrevista, una de las fotos que logré ajá, capturar de ti, y el sello de Coviopa, de la FEDAP. de Ya estoy FEDAP. acostumbrado a hablar No, de no, Coviopa. ustedes están ahí, están ahí, están ahí. Bien, exacto. El asunto acá es, para que lo tengas en mente y luego de esta reseña puedas explicarnos un poquito. Una de las colegas nos consulta, excelente la información que hoy se comparte y que no todos conocemos. Quisiera saber los requisitos para también ser miembro de FEDAP. Aquí lo único, y tú vas a explicar más adelante esto, Rebeca, lo único que podemos decirle es Sí, que una persona natural por sí sola no puede no, pertenecer a la FEDAP, sino es más bien la asociación o gremio a la que usted está adscrita o es miembro, para poder entonces que la asociación lo pueda así es. designar a usted o a quien corresponde para que pueda representar a su gremio ante las reuniones que hace FEDAP. Eso por un lado. Y bueno, Rebeca ampliará un poquito más. Y la otra es, hay un listado de asociaciones, federaciones de profesionales que se pueden compartir. Esas son las dos preguntitas que tenemos por el momento para que tú puedas ampliar un poquito más. Vale, sí. La primera y muy importante, esto es una federación de asociaciones, aquellos que se denominan colegios, que desde el punto de vista formal y legal es lo mismo que una asociación o un colegio, porque es el mismo requisito ante el Ministerio de Gobierno para un colegio o una asociación, pero también pueden pertenecer a la FEDA sindicatos. ¿Sindicatos de qué? De profesionales y técnicos. ¿Dónde está, digamos, a veces la confusión con qué es un profesional? Un profesional es aquella persona, hombre o mujer, que se especializa en eh, eh, una tarea y que dicha tarea, para que sea realizada, requiere de un, una idoneidad en el caso de aquellos que egresan de las universidades. Pero aquellos que egresan, por ejemplo, de institutos técnicos o politécnicos, requieren de una especie de licencia para ejercer. Si no, no pueden ejercer. Por tanto, por ejemplo, en la FEDA pueden pertenecer los bomberos, la policía, cualesquiera profesionales que para ejercer obtienen un salvoconducto, una idoneidad, un certificado, algo que indique que esa persona está apta para realizar esa profesión. Entonces, eso se hizo en el año 83, miren esa maravilla. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Es realmente una visual en esa época que ahora se tiene de qué es lo que es un profesional. Por ejemplo, los futbolistas son profesionales en esa disciplina del fútbol y hay una entidad en cada país que les otorga una especie de certificación como futbolista profesional. O sea, usted lo puede hacer amateur en su casa si usted quiere, pero si usted va a hacerlo profesionalmente, tiene que pasar por una serie de estamentos que le van a otorgar esa identificación. Entonces, todas las profesiones pueden pertenecer, si están asociadas, colegiadas, agremiadas, cualesquiera de estos términos son similares, y adscritos al Ministerio de Gobierno, y luego esa autorización o certificación del Ministerio de Gobierno, usted la registra, valga la redundancia, en el registro público. Entonces usted es una asociación digna de una profesión X y puede pertenecer a esta federación. Porque se tiene a veces la idea de que a la FEDAP solamente pertenecen federaciones de aquellas profesiones, digamos, académicas,
egresados de las universidades. Por eso que nosotros tenemos aquí los sindicatos del canal, por ejemplo, porque son profesionales que para hacer lo que hacen en el canal cada uno, ellos tienen una especie de certificación en este caso de la ACP, que dice que ellos pueden trabajar allí porque saben hacer lo que dicen que aprendieron a hacer. Entonces, eso es un profesional idóneo. Lo otro, la pregunta que hacía la joven, en efecto, solamente es a través de asociaciones, cualesquiera formas de asociación de profesionales de una misma disciplina, los que pueden pertenecer a la FEDA y que estén adscritos ya sea o al Ministerio de Gobierno o al Ministerio de Trabajo si son sindicatos. Ahora, mira, el tema de los sindicatos, que es bueno que lo aproveche aquí antes de ir al estatuto. El tema de los sindicatos, que nosotros los profesionales, digamos academicistas, le tenemos terror a la institución sindical, solo el nombre, y quizás porque, bueno, no tienen precisamente una gran historia, ¿no? En Panamá. Pero miren, el sindicalismo es la forma de organización de los trabajadores y de las trabajadoras por antonomasia, por excelencia. Realmente debería ser la forma más genuina en que nosotros nos organicemos. ¿Por qué en Panamá no pasa eso? ¿Por qué en Panamá no pasamos del 13% de trabajadores y trabajadoras sindicalizados? Todo el tiempo, le estoy hablando de hace 50 años, ese por allí, anda entre 12 y 14% en los mejores tiempos. Y un porcentaje de ese 14%, un porcentaje importante, son básicamente trabajadores de la construcción. El resto de los trabajadores de nuestro país ni saben que es un sindicato ni les interesa pertenecer a un sindicato. Nosotros, los profesionales y técnicos, somos trabajadores. Lo que pasa es que en algún momento nos creímos que somos algo distinto y nos llamamos de otra manera, nos llamamos por nuestra licenciatura, y otros, aún más, los que somos docentes, entonces nos creemos intelectuales. Somos trabajadores. Si usted trabaja y cobra por hora o por quincena o por mes, usted es un trabajador. A menos que usted se meta a empresario. Entonces, esas cosas, esos temas son los que de un tiempo para acá nosotros hemos venido también discutiendo. Ambiores estuvo en una de esas discusiones porque era delegado en el tiempo de, ahora, ¿no? De Lidia, me parece, en el tiempo de Lidia. Entonces, sí, correcto. Nosotros los trabajadores, sí, ¿verdad? A Lidia. Sí, a Lidia. Los profesionales que egresamos de las aulas universitarias, cuando vamos a desempeñar nuestra profesión trabajamos, a menos que nos dediquemos a generar dinero, ¿cómo se puede ser un profesional y no considerarse un trabajador? Bueno, no trabajando y que usted reciba sus dividendos, que es posible. Si usted es dueño de una clínica, por ejemplo, médico, y es dueño de la clínica y usted no trabaja, usted recibe sus dividendos en su cuenta bancaria. Entonces usted ya es un empresario y no necesariamente un médico. O lo mismo que un contador, que tenga una firma de contadores y no trabaja y solamente recibe el dividendo en su cuenta, pues entonces en efecto él puede no considerarse un trabajador, sino un empresario. Ese es otro asunto. Los que trabajamos para cobrar en la quincena somos trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿por qué los egresados de las universidades, nosotros, los biólogos, los químicos, etcétera, nos parece más interesante la figura de los colegios y de las asociaciones? Y no nos parece la figura del sindicato. Mira, es sencillo. La gente se sorprende porque en Panamá hay más asociaciones y colegios que sindicatos. Cuando yo hablo con colegas de otras latitudes, yo le digo sencillo, porque es que el gremialismo en Panamá es tan fuerte, pero tan fuerte, que en 100 años de la era gremialista en Panamá, que casi nada más nos lleva a la República 17, en estos 100 años de desarrollo, de evolución del gremialismo en Panamá, nosotros hemos logrado ser
mucho más fuerte que el sindicato. Entonces no necesitamos un código de trabajo para hacer lo que nosotros queremos hacer. Nosotros perfectamente podemos hacer huelga. Los profesores hacen huelga, los médicos, las enfermeras, los biólogos, los químicos, todos hacemos huelga y en una negociación ganamos todo y no perdemos nada. Entonces no necesitamos al sindicato. La figura del sindicato es justamente para la defensa de la parte más débil en la relación laboral, bueno, y sobre todo en la empresa privada. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros logramos en el sector público en Panamá permea al sector privado desde el movimiento gremialista de los profesionales. Entonces, por eso es que nosotros en 100 años no hemos considerado la figura sindical como algo necesario, como algo como para explorar. Sin embargo, antes de esta pandemia, en el año pasado, yo estuve en algunas discusiones en otros países sobre las posibilidades de que nuestras profesiones evaluaran una figura como la del sindicato paralelo a nuestros colegios, que el colegio se dedicara exclusivamente a los temas académicos de reforzamiento de esa educación continua que tienen que tener los profesionales, y por otro lado el tema de la defensa, del ejercicio profesional, etcétera, bueno, se canalizara a través de los sindicatos. Y en esa discusión, la verdad que hay varias profesiones, para que sepan, entre esos la nuestra, entre esos la sociología está pensando seriamente en la creación de un sindicato paralelo a nuestra asociación. Entonces, cuando el señor Carlos Guerra se acercó a la federación, por allá, por el año creo que 2010, un poquito después que había salido de la ley de ustedes, 10 o 11, la verdad que no, intenté precisarlo con Chen, pero espera, no tiene memoria para todo. Y no pude ir a la oficina a buscar esa información, así que no le tengo esa precisión, pero debe ser el 10 o el 11 que ustedes entraron por allí. Antes que nosotros entramos en el 12 a CEU. Así que les digo que estábamos muy cerquita de esta experiencia a nivel federativo, Coviopa y ACEU. Estudiamos, cuando ingresamos a la FEDA, estudiamos el estatuto. A ver, bueno, ¿y esto como para qué nos sirve? Mira, lo primero que nos encontramos que sí coincide con los principios, con los parámetros de absolutamente todos los colegios y las asociaciones, con todos los estatutos que dicen quiénes son los que pueden ejercer nuestra profesión, cómo es que la podemos defender, de qué manera nuestros consejos técnicos hacen valer nuestras leyes, ¿verdad? Y las formas en que se participa cada uno de los miembros de las asociaciones en la FEDA, que es a través, aquí voy a la respuesta a la pregunta que hicieron, cada asociación tiene el derecho a tener 3 delegados que los puede, pues, rotar las veces que considere pertinente la asociación. No están obligados a que sea por un periodo de un año exacto. Pueden ser que en un año decidan, como sucede en algunas asociaciones, que lo hacen por semestre. Y los 3 delegados son por semestre. Entonces, al final, la experiencia de ese año son para 6 personas y no para 3. Es interesante, sí, por el estatuto de algunas asociaciones, ¿vale? Pero también eso puede ser una disquisición, una reflexión, por ejemplo, de una junta directiva, aunque no esté en el estatuto cómo se participara, porque cuando se crearon nuestros estatutos, por ejemplo, en el nuestro no está eso establecido. Entonces, juntas directivas pueden decidir, mira, vamos a hacerlo por semestre, ¿vale? O por cuatrimestre, qué sé yo. Entonces, muy interesante, porque a nivel federativo se genera una dinámica interesante para retrotraer a cada una de nuestras organizaciones. ¿Y cuáles son esas experiencias? Mira, la FEDA es una federación que le permite a nuestros colegios y a asociaciones o a nuestros sindicatos hacer lo que no podemos hacer allá. ¿Qué es eso? La defensa de los intereses nacionales está consagrado en el artículo 4 de nuestro estatuto. Por eso es que la gente dice, bueno, ¿y la FEDA por qué habla de esto, aquello y lo otro? ¿Por qué tiene que estar
opinando de cualesquiera temas que no sean solo del ejercicio de las profesiones de sus agremiados, de sus asociados. Sencillo, porque el estatuto dice que los profesionales y técnicos de la República de Panamá estamos obligados a la defensa de la nación y de los intereses de la nación, que van más allá de los nuestros, de cada uno de nuestros nichos. Entonces, por eso es que a nivel federativo, de alguna manera, y eso lo tengo que decir así con palabras muy coloquiales, se puede hacer lo que nuestros colegios no pueden hacer, ¿vale? Vamos, Rebeca, y vamos esta federación, dígame. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente para atender a unas preguntas acá, son interesantes. Claro. Ante todo, recordarle a los compañeros presentes y los que nos están viendo en las redes sociales que nosotros somos un colegio, nosotros somos una asociación, somos una organización que nos regimos bajo la norma de las leyes de la ONG y por nuestros estatutos. Y por ende, estamos también dentro del paraguas de la FEDAP. Y como bien lo acaba de decir Rebeca, lo que nosotros no podemos hacer de forma colegiada, lo puede hacer un organismo mayor que representa a muchas más organizaciones como lo es la FEDAP. En este caso, nosotros como personas naturales no podemos ir más allá de lo que sí puede un gremio como Cobiopa, ya que tiene cierta autonomía que le permite y lo faculta para eso, así como el Consejo Técnico es la que por ley se encarga de lo que es la Ley 17, de la revisión del escalafón y de darle seguimiento y protección a esto, asimismo son las diferentes instancias. Dice por acá la compañera Lail, entiendo que es importante para el profesional idóneo pertenecer al instituto, al colegio, a la asociación, a la federación o agremiarse. Este gremio debe estar inscrito en el Ministerio de Gobierno o Mitradel, si son sindicatos o ambos. En el caso de nosotros estamos inscritos en el Ministerio de Gobierno. En el caso de un sindicato, ¿podrías hablarlo, Rebeca? Eso por un lado. ¿Se puede hablar del trabajo multidisciplinario de todos estos profesionales? En este caso, claro que sí. Sí. Los de salud, dice el doctor Alexis de la Cruz, los de salud se inscriben en CONAGEPROXA. CONAGEPROXA también es parte de FEDAP. Y justamente nosotros también pertenecemos a CONAGEPROXA porque en aquel momento, cuando todavía no estaba el escalafón salarial, los profesionales de la salud o los profesionales biólogos que están en la parte sanitaria o de salud trabajando en el MINSA, les beneficiaba el estar con el escalafón de salud hasta que surgió el escalafón de las ciencias biológicas y ahí entonces se tiene dos caminos. O el profesional biólogo puede elegir el escalafón de CONAGEPROXA, el escalafón de salud, o puede optar por el de las ciencias biológicas, por una de las dos. Y una vez que toma esa decisión, ya por ahí entonces él se va el resto de su vida profesional. Dice, ¿cuál es el apoyo de FEDAP hacia Cobiopa para fortalecer los mecanismos de reconocimiento de los biólogos en las diversas instituciones y empresas? Esas son las preguntitas que tenemos en este momento. Voy a recordar nuevamente. En el caso de los sindicatos deben estar en el Ministerio de Gobierno o Mitradel, por un lado. ¿Y cuál es el apoyo que...? Los sindicatos solo en el Ministerio de Trabajo. Solo en el de Trabajo. Ok, no tiene nada que ver con el Ministerio Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno, muy bien. Entonces, ¿todas estas personas profesionales son multidisciplinarios? Así es, así es. Miren, muy importante para aclarar, y qué buenas las preguntas. Lo primero es que el CONADEPROXA, que es una entidad gubernamental para todas las disciplinas de la salud, del área de la salud, en la que ustedes también están incluidos, ellos lastimosamente solamente, esa es una entidad que solamente tiene un margen de cobertura para quienes trabajan en el sector público, no así para quienes están en el sector privado. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y la FEDAP, que la FEDAP lo cubre a todos, los que están allá y los que están
en el sector privado. ¿Me explico? Porque son dos mundos distintos, con mecanismos, con metodologías de trabajo y de relación, mejor dicho, laborales distintas, ¿no? El trabajar con el Estado y el respeto que se supone debe ser expedito del Estado, por ejemplo, a nuestras legislaciones y entre ellas a las legislaciones de escalafones salariales debería ser expedito. Pero sepan que no es así, ¿eh? Hay entidades del Estado que se resisten a respetar el tema de los escalafones salariales y la FEDA va y pelea ya por ese asunto para que en esa entidad, llámese Ministerio de Cultura, por decir algo, o llámese el Ministerio de Comercio, donde dicen, no, mira, la verdad es que nosotros no tenemos el presupuesto para ajustarle el salario a ese trabajador. Nosotros los convencemos que mejor es que lo hagan porque la ley los ampara. Y entonces al final, no sé qué es lo que hacen, pero resuelven la situación porque la ley está por encima de los antojos de un director o de un ministro de cualquier entidad. Y ni hablar lo que sucede en el sector privado, ustedes se imaginan, ¿no? Es mucho más complejo hacer valer no solamente nuestras leyes, sino también las leyes de escalafones salariales que tienen algunas profesiones, pero para eso, pues las asociaciones acuden a la FEDA para que sientan que no es solamente el colegio o la asociación la que está peleando porque se le respete su escalafón, sino que además tienen una entidad federativa y sí que vamos y peleamos, hasta la ACP hemos ido muchas veces, por los sindicatos nuestros, porque para eso es la FEDA. ¿Me explico? Entonces, además de que le aclaraba lo de CONADEPROTSA, también es bueno este punto importante. Hay una confusión con respecto a si nosotros somos o no somos o seguimos siendo ONGs. Las ONG en Panamá dejaron de existir porque a alguien se le ocurrió cambiar el nombre a las organizaciones no gubernamentales en el gobierno, en el 2017, que era el gobierno de Varela, ¿no? De Varela. Ahora nosotros nos llamamos organizaciones sin fines de lucro. OSL, ¿cómo es? FL, organizaciones sin fines de lucro. Ya no somos ONG, ¿qué les parece? Y eso se hizo por medio de un decreto, adivinen, por medio de un decreto, el decreto 62 del 2017, de marzo, 31 de marzo del 2017. Y qué bueno que tocamos este punto porque sí que es necesario. Muchos colegios, nosotros dimos unos seminarios para informarle a todos nuestros miembros que debían poner cuidado a las nuevas exigencias de este decreto que está vigente a partir del año pasado. Este es un decreto del 17, pero nos dieron 2 años para que estuviéramos a tono con este decreto, que además no es un invento de Panamá. Esto es una imposición de la OCDE y que en Panamá los gobiernos genuflexos que tenemos hacen todo lo que le pide la OCDE. Porque según ellos, según la OCDE, imagínate, un organismo que ni siquiera es vinculante porque eso no es oficial. La OCDE es un organismo paralelo a Naciones Unidas, no es oficial. Bueno, no, pero nosotros le hacemos caso a todo lo que pide la OCDE. La OCDE le exigió al gobierno de Varela este decreto, el decreto 62, para que regulara a todas nuestras organizaciones no gubernamentales en las que estábamos incluidos nosotros, con ese nombre, bueno, seguimos incluidos, y cualquier organizaciones de gatitos de la calle, de perros de la calle, etcétera. Todas las ONG que este decreto restringieran no solamente la creación de nuevas organizaciones sin fines de lucro, sino la tutela de esas organizaciones. Ahora nosotros tenemos una especie de guardián que ya está funcionando en este gobierno, para que sepan. Se creó una dirección con una especie de inspectores que van a revisar no solamente nuestras instalaciones, o sea, la de Coviopa, la de ACU y todas las instalaciones, sino que además tienen con ese decreto el derecho a intervenir nuestras cuentas bancarias.
y de encontrarse alguna situación que esa entidad inspectora considere inapropiada, sospechosa, etcétera, pueden suspender el curso, el uso de nuestras cuentas bancarias mientras dure la investigación, para que sepan. Y eso está vigente. Ese es el decreto 62 del 31 de marzo de 2017. Y eso lo exigió la OCDE porque, según ellos, las organizaciones no gubernamentales en Panamá podemos estar en posibilidades de manejar dinero para el terrorismo. No solamente nuestras cuotas miserables, esas que pagamos por quincena y con qué dolor que las cobramos, sino que, según ellos, nuestras organizaciones se pueden utilizar para lavar dinero, ni siquiera del narcotráfico, no, para el terrorismo. ¿Qué les parece? Y entonces el presidente Varela firmó ese decreto absurdo que ahora nos rige a todas las entidades, organizaciones que nos regimos bajo el Ministerio de Gobierno. Para que sepan, en realidad nosotros, por supuesto, está demandado ese decreto, pero la Corte Suprema está sentado sobre esas demandas que demandó la FEDA, demandó AMPATE, demandó el Colegio Nacional de Abogados, hay como 7 demandas. Para todos, por supuesto. Como si fuese poco la burocracia por medio de la cual, para poder registrar una junta directiva saliente, salir, o una entrante, para todo ese proceso, la burocracia es enorme, que si vaya al Ministerio de Gobierno, si autenticación, que si tenemos que presentar esto y lo otro. Aparte de todo eso, ahora vienen con esta nueva exigencia de un organismo que realmente no nos... lavamos dinero para el terrorismo. ¿Qué les parece? Increíble. Todos, Coviopa, Copaqui, todos lavamos dinero para el terrorismo, supuestamente. Increíble. ¿Qué les parece? Increíble. Pero esos son los gobiernos que nosotros tenemos. Entonces, estamos esperando a que la Corte Suprema falle, por supuesto, en favor de todos nosotros, con cualesquiera las demandas. En ese caso, cuando hay varias demandas por lo mismo, ellos tienen que hacer una especie de unificación de todas las demandas, porque es sobre el mismo tema y ellos tienen que fallar en derecho. Eso, comenzando que es un decreto inconstitucional. Y por tanto eso está ganado desde ya, pero estamos esperando a que la Corte se pronuncie. Pero Rebeca, en ese caso, mientras que están las demandas allí, el decreto sigue, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el detalle. Y hay que adaptarse a esta nueva situación ridícula y absurda que han colocado para nuevamente, cuando se logre en derecho ganar y no sé la palabra correcta, ¿cómo sería? Se elimine, etcétera, entonces volver a como estábamos antes. Se derogue, porque la Corte tiene que derogar esa derogación, locura, es una locura. Así es. Entonces, derogación y abolición, ¿tiene sinónimos en este caso? No. ¿Sí? Bueno, como un decreto se utiliza el concepto, ustedes saben que esas cosas legalistas de abogados, yo repito lo que dicen los abogados, dicen que es derogación de ese decreto. La derogación entonces, ok. Ajá. Miren, y entonces, esto que está aquí, que es un formulario, que por cierto te voy a hacer llegar, formulario sencillito, todas las asociaciones tenemos que volver a llenarla porque según ellos, el registro que tienen allá puede haber sido alterado en algún momento por alguna generación de nuestras asociaciones y entonces ellos dicen que nosotros debemos volver a dar fe de que estamos vivos y no estamos muertos, cuando ellos pueden ir al registro público e investigar que estamos vivos o muertos. Para eso es el registro público. O sea, prácticamente somos una offshore. Somos una offshore. Estamos obligados todos a llenar este nuevo requisito en una paginita. Y el que no lo llena, allí dice el decreto qué es lo que puede pasar si la asociación no lo llena, la pueden intervenir y tal y tal. Eso está vigente. Por eso es que cuando tú me dijiste que hablara, dije, oye, voy a aprovechar porque ustedes no fueron a ninguna de las dos charlas que tuvimos para este tema. No sé, algo pasó allí con Lidia y no fue. Pero entonces aprovecho para decir. ¿Cuál fue la fecha de eso, Rebeca? Eso era como...
como abril del año pasado. Era Lidia, ¿no? Sí, correcto. Sí, abril Quizás del año algún pasado, contratiempo. abril, mayo, y ahí por allí mismo demandamos, estamos esperando, no se preocupen que eso está demandado, y esperemos que no avancen, pero sí tenemos de la información de 2 asociaciones nuestras que le pidieron una documentación, como dice el decreto, por un movimiento bancario que vaya a saber eh, eh, hasta dónde va a llegar este asunto. Entonces, lo que nosotros vamos es a insistir con el abogado Donaldo Sousa Guevara en darse una vuelta por allá, el asistente de Donaldo, para ver cómo está esas demandas, en dónde están, dónde las tienen, ¿no? Pero sí que sepan que, por lo menos, miren, este es un requisito sencillo que después te voy a decir, Ambioris, porque te puedo ayudar a llenarlo y nada, entregarlo como para que no tengan una excusa, ¿me explico? Hace poco entregamos el de ACU porque nosotros también estábamos en cambio de junta de directiva y el anterior, aun cuando se lo advertí, no lo hizo, pero bueno, ya Marina lo hizo. Ahora en pandemia, ahora en pandemia, así que sí que lo estamos haciendo todos porque este 2020 ya esto está vigente. En marzo 2020, no importa que la pandemia esté. Entonces, mejor, como dice el refrán, más vale curarnos en salud, ¿no? Y además una cosa muy sencillita, no hay que notariar, se entrega en papel simple, lo importante es la firma del representante legal que esté en el registro público, que bueno, ahí tenemos que ver ese asunto. Si todavía no estás, si ustedes esperarían hasta que tú estés. Ahora eso de las escrituras públicas está saliendo muy rápido, en 2 días sale, es asunto de meterlo en el registro y en 2 días ya, pues ya la tenemos. Así que creo que deberías esperar para que sea A con ver la qué Junta tal, sí. Directiva, porque además tendrían que volver a hacerlo, ¿sabes? Correcto. Entonces, mejor, ahí nos estamos comunicando. Pero bueno, ven que estamos avanzando en este asunto. Entonces, Así es, ¿qué así es. pasa? Rebeca, tenemos ya que darle un finish a Sí, la claro. transmisión. Vamos a que tú puedas concluir en base a lo que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, nos quedan muchísimos temas que sí Pero me ahí hay gustaría. preguntas. Mira que ahí hay preguntas, ¿no? Sí, ¿Qué dicen? sí, no, ya las conversamos. Están hablando de lo ¿Seguro? que te había comentado de las offshores, que son estas, que ellos nos tratan a nosotros como si fuésemos una, pues. Ajá, Las demás ya ajá. las vimos, las demás ya las vimos. Ah, vale, genial. Coviopa quiere, y dentro de esta nueva modalidad, por confinamiento, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, que en este momento estamos viviendo, nosotros hemos tenido que reajustar todo nuestro plan de trabajo y ahora, mientras que esto continúe así, queremos al menos Uy, 2 veces sí. al mes contar con este tipo de difusión de noticias científicas y de otros ámbitos que le corresponden al permeo en la sociedad de todo lo que ocurre por parte nuestra o de lo que nosotros podemos informar. Y podemos ampliar un poquito más si tú tienes a bien brindarnos de tu tiempo y espacio para que hagamos durante el mes de septiembre o octubre otros conversatorios sobre temas interesantes que también le interesen mucho a nuestros colegas para que vayan empapándose acerca de este mundo gremial con las alianzas que Mira, sobre conjuntamente todo hemos de hecho. ese decreto 62, sí que va a ser necesario que tú tengas una conversación importante solo Sí, para que detallemos los artículos en los que tenemos que realmente estar bien claros sobre esta situación, con mucho gusto, con mucho gusto. Ya lo hemos hecho en otros colegios con ese ejercicio del decreto 62. sí, Pero antes de irme, es importante precisar lo siguiente. Nosotros y nosotras, panameñas, panameños, que hemos definido para nuestra vida ejercer una profesión determinada, en este caso es la biología, y que por supuesto ello implica el que defendamos nuestros derechos a que por el trabajo que nosotros realizamos de calidad obtengamos
el salario justo que corresponde y sobre todo en el caso de ustedes, muchas profesiones en Panamá no tienen escalafón. Ustedes realmente son de los pocos afortunados que tienen escalafón por ley. Hay que hacerlo valer, por supuesto, no basta con que esté en el papel, hay que hacerla valer tanto en el sector público como en el sector privado. Eso requiere de mucha disciplina, no solamente de quienes forman parte de las juntas directivas, que esos son anuales, requiere de la disciplina y de la responsabilidad de absolutamente todos y todas los que forman parte del colegio, porque el interés colectivo es de todos y la defensa de ese interés que es de todos les corresponde a cada uno por igual y no solo a los miembros de una junta directiva. Yo siempre digo esto porque nosotros somos muy cómodos en que, bueno, como yo no estoy en la junta directiva, allá que resuelvan y yo estoy tranquilo en la casa, que a mí todo me lo resuelven. No. Tenemos que ser corresponsables de nuestra defensa de la disciplina y en el caso de la FEDAL lo que les ofrece a los colegios no solamente es esa, digamos, ese acompañamiento y esa defensa supra, digamos, porque aquí ya ustedes contarían no solamente con los profesionales de la biología, sino con todas las profesiones para que los defiendan, sino que la FEDAL les permiten a los profesionales y técnicos de nuestro país atender esa tarea, esa otra tarea que siempre, porque ocupamos la mayor cantidad de nuestro tiempo, como le dije al inicio, en las situaciones que van surgiendo a lo interno en el ejercicio de nuestro colegio, en el consejo técnico, sobre la disciplina y nos olvidamos del resto de lo que pasa en el país. Bueno, la FEDAL le da la oportunidad a los profesionales a través de sus representados que los colegios y las asociaciones puedan hacer eco de los pronunciamientos, de las acciones y de las propuestas que como panameños y panameñas tenemos que hacer frente a todos los problemas nacionales, como bien lo dice nuestro estatuto, porque nosotros no somos un ente aislado, nosotros formamos parte de esta sociedad y tenemos que retribuirle a esta sociedad todo lo que recibimos durante nuestra etapa formativa. Entonces, yo le tengo que decir, la FEDA es de alguna manera esa oportunidad cívica que tienen los profesionales de nuestro país para generar propuestas y soluciones a los grandes problemas nacionales que a veces desde nuestras particularidades no lo podemos hacer. Entonces, y que le sirven a los que deciden ser padres y madres, a los que tienen familia, ser un ejemplo para sus hijos en las casas, de no ser un ente pasivo, de no estar en la casa viendo lo que sucede en el país y no ser un ciudadano propositivo. La FEDA justamente es este espacio que le permite a todos, como ya lo ha hecho Ambiori y todos los que han pasado por la FEDA como delegados, y que tienen que transmitir ese ímpetu a lo interno de todos los miembros de los colegios y de las asociaciones, esa necesidad de que nosotros devolvamos a la comunidad, a nuestras familias, a nuestros hijos, ese amor por la patria, ese amor por el país, ese amor por el desarrollo y el crecimiento, que no es solamente un asunto económico, es un asunto de moral colectiva, es un asunto de principios, de valores, que alguna gente piensa que eso solamente pasa en los clubes cívicos. Sí, los clubes cívicos sirven para eso, pero la FEDA sirve para no solamente promoverlo, sino también ejercerlo en la calle, ejercerlo con la preeminencia y realmente con la pertinencia necesaria de una voz que desde los profesionales todos tenemos que darle a la sociedad, de que nosotros no somos unos convidados de piedra y que nosotros también tenemos una voz unificada, una voz coherente
política, que la gente le da terror la palabra política, sobre todo los que no practicamos política partidista. No hay que dar, no tiene que dar terror la palabra política, porque la política es el ejercicio del poder de la manera más ordenada, de la manera más coherente y de la manera más democrática debería ser. Entonces, el ejercicio político que se hace desde la FEDA es una voz, así como lo tiene, por ejemplo, los empresarios lo tienen no solamente en los distintos gremios que tienen, sino en ese ente superior que es el CONEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. La FEDA es el paralelo, en paralelismo, como el CONEP para los profesionales, donde nosotros tenemos que tener una voz frente a los grandes temas nacionales, a las problemáticas nacionales, no podemos quedarnos callados. Entonces, el estatuto prevé esta libertad, este ejercicio pleno de la democracia y del civismo, del nacionalismo, aquí está el estatuto, que a veces no solamente algunos estatutos, para que sepan, no sé si el del Coviopa lo estuve viendo, pero en realidad la mayoría de los estatutos no prevén este factor fundamental de la vida en sociedad. Usted no es un ente aislado, usted pertenece a esta sociedad y tiene que participar de ella más allá de su propio entorno, de su propia disciplina. Entonces, eso es lo que ofrecemos desde la FEDA, la posibilidad de que ustedes y de que todos podamos ser voceros de nuestros sectores y de nuestras familias y de nuestras comunidades frente a los grandes temas nacionales. Eso es la FEDA y por supuesto, también somos los primeros que vamos a dar el golpe cuando ustedes dicen que necesitamos ayuda. Allí estaremos, siempre lo hemos hecho con todos los colegios, con todas las asociaciones y con nuestros sindicatos, y que sí, por supuesto que nos escuchan. De hecho, la FEDA, miren, cuando iniciaron, y esto para cerrar, porque ya se estaba pasando la hora, la FEDA cuando iniciaron los primeros tratados de libre comercio en Panamá, que ya le han cambiado el nombre, a propósito, para que la gente crea que es otra cosa, pero es lo mismo, cuando empezaron, que fue el primero con Chile, imagínense, en los años 90, el primer tratado de libre comercio que tuvo Panamá con Chile incluía el tema de los profesionales, del ejercicio profesional. ¿Y qué hicieron los que estaban en ese momento? Yo ni estaba por ahí, yo estudiaba sociología, pero me sé la historia. Nosotros nos tomamos, la FEDA, y yo digo nosotros porque ahora yo soy parte y ustedes también son parte, la FEDA se tomó la embajada de Chile y le dijo al embajador y a todos los que estaban allá adentro, no es lo mismo negociar salchichas, latas, cerveza, que el ejercicio digno y ético de una profesión. Usted puede negociar las latas y las salchichas que quieran, pero el ejercicio profesional queda excluido de este Tratado de Libre Comercio. Y los chilenos saben muy bien quién es la FEDA. Y desde entonces, desde el primer Tratado de Libre Comercio, Panamá no se ha atrevido más porque los norteamericanos intentaron en su TLC incluirlo. Y por supuesto, quien estaba, no, creo que era Chen, para ese momento en la FEDA, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, les dijo, no se atrevan porque nos tomamos la embajada de Estados Unidos. Y en efecto, hasta ahora, hace un año que iniciamos la ronda de negociaciones con China, los chinos se atrevieron a incluir la negociación de los profesionales en esos convenios de TLC, TPC o como le quieran llamar, de Panamá con China, y nosotros fuimos allá a ese hotel y le dijimos, esto lo sacan aquí y hoy. Y lo sacaron ese día que fuimos. Porque los países, si los gobiernos no tienen la suficiente fortaleza como para decirle a uno más grande, mira, no podemos incluir tal cosa, somos nosotros directamente los que tenemos que ir y representarnos. Y decidimos representarnos allí. Y los chinos sacaron el ejercicio profesional de sus negociaciones con el gobierno de Panamá, que por cierto ahora están suspendidas. Pero eso no quiere decir que porque están suspendidas, nosotros cuando se vuelva a activar no vamos a ver qué es lo que está pasando allí, porque los chinos se atrevieron a incluir ese tema.
pero nosotros hemos tenido tratados de libre comercio con muchos países después de Chile, muchísimos países de América Latina, de Europa, de Asia, de todas partes, Corea, etcétera, y nunca más se han atrevido a incluir el tema del ejercicio profesional porque saben que tienen una barrera constitucional y tienen todo un ordenamiento jurídico que en el mundo entero no entienden cómo nosotros tenemos tan férreas leyes de defensa del ejercicio profesional en Panamá, pero bueno, las tenemos y las vamos a defender de cualquier extranjero que pretenda que pueden alterar una historia de 100 años de gremialismo en nuestro país. No lo permitiremos y vamos a hacer lo que sea necesario. Miren, en esas zonas especiales, hace un año, cuando estaba Donaldo Sousa, hace 2 años, intentó el Ministerio de Comercio a través de un decreto, de un plumazo, en esas zonas, alterar la soberanía del Estado panameño con el ejercicio. Claro que lo afecta la soberanía en esas zonas especiales en otras materias, pero no la nuestra. Pretendieron con ese decreto, porque en la ley no pudieron, cuando se hizo la ley para la creación de esas zonas multimodales especiales, no sé qué, los ZEM, zonas especiales multimodales, allá la Asamblea fue la FEDA y sacó ese tema de esa ley y no está en la ley. Allí puede haber de todo en ese otro país, porque ese es otro país, la zona esa, ¿cómo se llama? Pacífico, Panamá Pacífico. Eso es otro país en Panamá, para que sepan. Ahí aplica todo distinto a Panamá, menos las leyes de los profesionales. Porque nosotros lo sacamos cuando se hizo esa ley en la Asamblea. Bueno, un ministro en el gobierno pasado también de Varela, con un decreto pretendía hacerle un anexo a esa ley para el tema de los profesionales y allá en el Ministerio de Comercio se lo tiramos. Ese decreto duró creo que unos 6 días y en 6 días lo derogaron. Para eso sirve la FEDA. O sea, aquí pueden negociar lo que quieran, latas, salchicha, etcétera, pero no pueden negociar el ejercicio libre de las profesiones para los panameños y las panameñas. Eso tendrán que pasar por el cadáver de todos nosotros, de absolutamente todos los que formamos parte de esta federación. Y eso, y todos los días lo intentan, no se crean que todos los días inventan alguna cosa y uno tiene que estar pendiente para ir y echarla abajo, ¿no? Por ahí anda en la Cámara de Comercio, que la otra vez dijo que aquí no solamente nosotros no estábamos preparados, sino que no teníamos talento, que no había gente con talento y que por eso había que traer extranjeros. Y le tiramos esa cuestión abajo. Ya yo estaba en mi presidencia, porque es un sueño que tiene el sector empresarial de depauperar los salarios de nuestro país. Ya lo hicieron en la actividad de servicio, no solamente hotelera, sino en otras, restaurantes, etcétera. Ya depauperaron los salarios allí, o sea, ellos tienen mano de obra subcontratada por menos del salario mínimo y funcionan así y el gobierno se lo permite, ellos hacen lo que les da la gana aquí. Pero lo que no pueden hacerlo es en las profesiones liberales porque no se lo vamos a permitir. Entonces yo pienso que con un plumazo, con una ley, pueden tirar unas leyes que tienen aquí 80 años. Mira, se prenderá este país, pero eso no va a pasar. Eso solamente está en su imaginación del CONEP y de la Cámara de Comercio y de la PEDE, etcétera. Pero ellos saben perfectamente que nosotros nos vamos a unir todos y todas para impedir que una cosa como esa suceda. Además, tendrían que reformar la Constitución. Por eso es que nosotros nos abocamos, pero al 100% en contra de las reformas constitucionales, porque allí en una apagada de luz meten lo que se les ocurre. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Hubieran metido una cosa como esa y con un artículo desbaratan todas nuestras leyes en un artículo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes. Las reformas eran no, ¿por qué no? Porque eran una puerta de entrada a una bajeza como esa. Aquí hay sectores pro extranjeros terribles, es decir, antinacionales, que no respetan nuestra identidad, que no respetan nuestros conocimientos, que no respetan nuestra formación, que no les interesa
el futuro de los nacionales, bueno, ese es su asunto. A nuestros colegas, a nuestras asociaciones y a nuestros sindicatos sí le interesa la defensa del ejercicio profesional para los nacionales. Y eso no implica que nosotros seamos xenófobos, no dice que nosotros estemos cerrada la banda a que los extranjeros no puedan ejercer aquí, pero no puede ser como un asunto crisolero, como le llamamos, de crisol de raza, que la persona puede venir así que cae de un avión y entonces puede adquirir la nacionalidad como si adquiriera una cartera. No, aquí se tiene que cumplir con las leyes y los extranjeros tienen que hacer el tiempo que tengan que hacer necesario y cumplir con todos los pasos que tengan que cumplir para adquirir la nacionalidad y entonces pueden ejercer la profesión que quieran. No pasa nada. Nuestras leyes no le impiden a la persona que se nacionaliza ejercer, pero tiene que cumplir con los parámetros que dice la Constitución y la ley original de migración, que con todos esos decretos inventados de Martinelli y luego de Varela, Crisolero, han pretendido hacer un desorden de la política migratoria en nuestro país, pero eso no está por encima de nuestras leyes. Entonces, nada, es un asunto de siempre estar pendiente, de salvaguardar el interés de todos, de hacer respetar ese artículo 40 de la Constitución, que es nuestro basamento constitucional, como el artículo 73 también de la Constitución. Es fundamental para nosotros tenerlo claro todos los días, cada vez que salimos a la calle. Eso es nuestro derecho como panameños y panameñas. Entonces, respetémoslo, y eso no implica que nosotros tengamos una actitud en lo absoluto de desprecio al extranjero y el valor que tengan los extranjeros, que Panamá toda la vida ha sido un país de inmigrantes. Yo soy hija de inmigrantes, mi mamá era extranjera y ella hizo lo que tenía que hacer para adquirir su nacionalidad. Entonces, si todos los extranjeros que han venido por 100 años a nuestro país han hecho lo que le corresponde, ¿por qué ahora a una generación extraña, su generis, de extranjeros que han llegado, sobre todo en los últimos 10 años a Panamá, quieren que tengamos una situación especial con ellos? Eso no es posible, eso ya no es inclusive creíble para algunas realidades, entendiendo que sí, que hay algunas situaciones en el mundo, países en el mundo que confrontan situaciones complejas, etcétera, etcétera. Pero justamente eso no son los casos que llegan a Panamá. Si estuviéramos hablando de una migración siria, digamos que entonces estuviéramos hablando de una situación especial de vida o muerte de esos ciudadanos, pero como no es el caso, entonces, no, mantengámonos en el ordenamiento jurídico, de respeto a nuestra Constitución, de respeto a todas nuestras leyes, y vamos por el buen camino. Entonces, solo para terminar, le agradezco al amigo Ambioris esta conversación, porque sí es importante para ustedes comprender los pasos del desarrollo, la evolución que ha tenido el COBIOPA, que es más viejo que la ley, ahora con su ley y el caminar que han tenido. La verdad que los felicito, aprovecho para felicitarlos por el poco tiempo en que ustedes lograron su escalafón salarial. Nosotros tenemos, los sociólogos y las sociólogas, tenemos 22 años de estar con ese tema del escalafón salarial. Vamos para 23 este año y todavía no lo resolvemos, así que enhorabuena por ustedes, enhorabuena por todas las profesiones que lo han logrado, y nada, seguimos en la lucha, y sepan que la FEDAP está a la disposición para ustedes y para todos los miembros de esta federación, y que el tema de la defensa de la profesión, de todas las profesiones, es el mandamiento 1 de esta federación, así como la defensa de los intereses nacionales. Bien, siendo las 20:20, formato 24 horas, damos por finalizada esta muy buena, instructiva y necesaria plática con nuestra compañera, nuestra colega, Magíster Rebeca Yanis Orobio, y te voy a comprometer, Rebeca, para que extendamos más esta plática. Vamos a extenderla a septiembre, porque tengo una bomba aquí
un buen comentario que esto va a dar paso a nuestra segunda parte, y es la siguiente, dice el doctor Alexis. ¿Qué tan positivo será formar alianza estratégica con otros gremios cuando muchos de estos gremios han sido totalmente cerrados a biólogos? Muchos gremios son cerrados, otros han permeado, dejando entrar otras especialidades. Este es un tema que nosotros hemos discutido en muchas ocasiones, que es un tema que se da tanto a voces secretas como también en jornadas de discusiones. Y con esto nos da para otro tema en donde si nos brindas tu tiempo y tu experiencia podemos debatirlo, y invito a todos los colegas también a que podamos tener estas jornadas de difusiones científicas, gremiales, que porque no son de una especialidad específica, no crean que no nos va a importar, ya que, como bien es cierto, nuestro logo, nuestra eslogan es, es la integración, integrándonos. Entonces, esto da cabida a que necesitamos aprender, desaprender y reaprender todos estos nuevos conocimientos y paradigmas. Nosotros tenemos que romper paradigmas, lo estamos haciendo. Viene una juventud, un relevo generacional que está haciendo alianzas. Ya le consta a Rebeca, hemos hecho acercamientos muy buenos, hemos dado también plática con el Colegio de Agrónomos de Panamá y también con el Colegio de Químicos de Panamá. En conjunto con la FEDAT hicimos ya un primer acercamiento muy bueno. Y si nosotros seguimos con esta visión de nuevo paradigma y la unión entre todos, lograremos cosas maravillosas. Siendo esto, yo Mira, tomé la presidencia. solo para cerrar y para que quede grabado. Yo tengo solo 2 sobrinas. Una que tiene 13 años, está en secundaria, y una que terminó su último año, el 4º año, ahora en diciembre. Y bueno, vino hasta la pandemia, está pendiente de su práctica. Ella es estudiante de biología molecular. La licenciatura de biología con énfasis en biología genética y molecular. 9 estudiantes terminaron la carrera y les digo que en realidad la biología siempre ha sido, por alguna razón, muy cercana en mi familia, sobre todo en mi familia materna. Mi abuelo era, además de marino, mi abuelo materno, además de marino, era biólogo colombiano. Después se hizo panameñito, ¿no? Pero, y además de mi abuelo y mi sobrina, que ella decidió la biología, creo que por genética, porque en la familia de mi mamá hay muchos biólogos. Tengo primos biólogos. Entonces, parece que esa era la profesión de mi sobrina Genesis. No sé, esta chiquita que querrá, a lo mejor también va por ahí. Así que para que sepan que sí, que la biología va conmigo. Y lo marino también. Invítela al colegio de biólogos, que necesitamos gente para armar las comisiones. Así y empezar a movernos. No he hecho la tesis, está en eso. Exacto. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar acá en la noche de hoy. Vamos a continuar mañana y aquí mismo les comparto lo que tenemos. Tenemos 2 conferencias supremamente importantes. Tenemos a la doctora Aidamalia Vargas. Ella nos va a hablar acerca de las bases genéticas de la biodiversidad, estudios genómicos en insectos semiacuáticos. Ya ven que es un tema súper profundo y ya de una especialidad como es la genética. Y también vamos a contar con justamente una de las alianzas que hemos hecho estratégicamente con la actualización en el área de bioquímica. ¿Alguien tiene por allí la actualización en el área de bioquímica? Vamos a contar con el doctor José Robinson. Él es parte del Colegio de Químicos de Panamá, del cual le pedimos la colaboración a la compañera Brenda que nos consiguiera un ponente. Y acá está, vamos a tener una jornada de actualización en bioquímica. Bioquímica es justamente esta división o esta unión entre la química y entre la biología. Así que ahí vamos a tener un tema muy, muy interesante. Todo esto va a ser el día de mañana. Gracias a todos ustedes por estar participando, por estar enviando sus comentarios. Si nosotros seguimos con esto y hacemos nuestras alianzas respectivas, vamos a posicionarnos en conjunto, todos los gremios, en esta nueva difusión del conocimiento que permea hacia la sociedad. Un abrazo para todos, se les quiere. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Bye a todos. Buenas noches.